¿Qué tal? Pues bueno, aquí para atender el último subtema de esta unidad número 4, convección forzada en, eh, en ductos. Bien, pues vamos a continuar ya con nuestra temática. En esta ocasión ya estaremos trabajando sobre el último subtema de esta unidad número 4, que es convección forzada. Hemos estado revisando diferentes formas de convección forzada, esta última sobre superficies externas. Y la aplicación más característica es la convección forzada en paquetes de tubos en flujo transversal, equipos como los que estamos mostrando aquí, donde tienen una serie de tubos y por esta serie de tubos hacemos circular un flujo para calentar o para enfriar los elementos que tengamos aquí, que bien pueden ser resistencias o pueden ser tubos por los que está circulando otro fluido a diferentes temperaturas, entonces son casos característicos de intercambiadores de calor. Para este caso, lo que nos interesa es evaluar el coeficiente de transferencia de calor en bancos de tubos o también llamamos paquetes de tubos, por los cuales un fluido circula en ángulo recto de manera transversal con respecto al tubo, y este es un paso importante para el diseño y el análisis de muchos intercambiadores de calor. Aquí les muestro varias formas y configuraciones de calentadores de aire tubulares, en donde tenemos la entrada de un gas, la salida de un gas, entrada de aire y salida de aire. Entonces aquí estamos viendo cómo se circula propiamente el fluido para calentar o para enfriar mis sistemas. En este otro, la entrada de gas de este lado, salida de gas de este lado, y aquí tenemos entrada de aire y hacemos que circule para de esta forma tener la ganancia o la pérdida de calor dependiendo lo que nuestra aplicación. En este caso, de igual manera, tenemos la entrada de gas y la salida de gas. Hacemos un paso aquí y la entrada de tubos, pues la salida de aire sería en esta forma. Aquí tenemos nuevamente entrada de gas. Ese es un paso, vuelve a pasar nuevamente y vuelve a circular, entonces la entrada de aire y salida de aire. Este otro, pues bueno, es otra forma. Tenemos la entrada de gas, la salida de gas. Aquí el aire entra de este lado, lo hacemos circular hacia adentro y vuelve a pasar nuevamente. Y en este último, el gas entra y sale de manera longitudinal y el aire va haciendo, en este caso, 3 pasos. En fin, son diversas formas, configuraciones que se pueden emplear para tener la mayor eficiencia dentro de mis sistemas y procesos industriales. Dentro de un paquete de tubos, por lo que vamos a ver, como lo hemos estado analizando, superficies externas, pues son los vórtices. Estos vórtices se dan a medida que el flujo está circulando en un sentido y nos va dejando pequeños remolinos que nosotros le llamamos vórtices y que bueno, finalmente van a tener su etapa de desprendimiento, su coeficiente de desprendimiento a ciertos valores de ángulos dependiendo del número de Reynolds. Entonces, bueno, así es como esta fotografía nos muestra cómo está el flujo y el proceso de transferencia en este banco de tubos. Aquí tenemos otro banco de tubos de forma escalonada, en donde pues muestra propiamente cómo están los vórtices y podemos identificar cuál de esta forma sería la más eficiente para nuestra aplicación. Si queremos, como en el caso de figura anterior, que son tubos en línea, o en este caso serían tubos escalonados y buscaremos cuál es la mayor eficiencia de nuestro sistema. Para determinar el coeficiente de transferencia de calor promedio, pues bueno, necesitamos muchos datos experimentales. Les repito nuevamente que muchas de esas son correlaciones que se evalúan en ciertos rangos de flujo, que bueno, pues va a depender propiamente de la aplicación que tengamos en particular. La forma general, la ecuación general, viene dada por Nusselt igual a C, una constante C por el Reynolds a la M y por un Prandtl a la N. Estos valores de M y N se calculan, C, M y N se calculan de forma experimental. La velocidad empleada para el número de Reynolds se refiere al área libre mínima disponible para el flujo de fluido, puesto que
tenemos variación en la velocidad de acuerdo a la configuración que tengamos, porque bueno, finalmente aquí yo tengo una velocidad, pero en el vórtice ya cambian las condiciones y eso es lo que tenemos que ir evaluando. En una configuración de tubos en línea, tenemos los bancos de tubos, en la dirección de flujo es normal, y aquí tenemos lo que serían nuestras filas transversales y nuestras filas longitudinales. Entonces, este para nosotros sería el paso longitudinal y este sería el paso transversal. Eh, de tal manera que nos identificaría más o menos la geometría que tenemos en nuestro sistema. Este es el diámetro de los tubos y bueno, para este caso en particular estamos tomando el diámetro exterior del tubo. En un sistema de paso, las aperturas transversales o diagonales se configuran para diversos tubos en línea. Por lo tanto, el área libre, el área unitaria, es igual al paso transversal menos el diámetro por L. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos hablando del paso transversal menos el diámetro. Estamos calculando este tamaño, esta dimensión. Y por L, que sería la longitud a lo largo del banco de tubos, ¿no? Esa sería nuestra área mínima de flujo. Aquí en esta zona no está circulando flujo porque tenemos el tubo. Entonces estamos haciéndolo circular por esta zona, ¿sale? Por esta zona y por la longitudinal. La velocidad máxima la vamos a poder determinar con la ecuación U máxima igual a ST, el paso transversal, sobre el paso transversal menos el diámetro, y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad de flujo libre, que es la velocidad con la cual está ingresando, la dirección de flujo con la cual está ingresando a mi banco de tubos. En un sistema de nomenclatura de tubos cruzados, seguimos teniendo nuestro paso longitudinal, nuestro paso transversal, y vamos a tener aquí un paso longitudinal prima, que se refiere a la distancia, lo que sería la hipotenusa entre estos dos puntos, que básicamente sería un triángulo rectángulo entre la distancia de este punto a este punto. Ese sería uno de los catetos, el otro cateto estaría aquí, y la hipotenusa sería el paso longitudinal. Nuevamente tenemos la condición de diámetro y esta es la dirección del flujo. En estas condiciones, en esta nomenclatura, vamos a poder determinar varias configuraciones. El área de flujo para lo que sería un banco de tubos escalonados estaría definido a partir de la condición anterior, la que tenemos en el banco de tubos lineales, pero en un banco de tubos tenemos que tener otro elemento. El otro elemento se va a estar definido para particularmente la condición de relación de los pasos longitudinales y transversales. Para ello, pues entonces podemos emplear la ecuación anterior si la relación del paso transversal entre 2 al cuadrado menos el paso longitudinal al cuadrado en raíz es menor al paso transversal más el diámetro entre 2. Si esta condición se da, entonces aplicamos la expresión que tenemos acá para determinar el área mínima de flujo para nuestro sistema escalonado. Para la configuración escalonada, su velocidad máxima estará dada por la expresión paso transversal entre 2 sobre la raíz, sobre toda esta expresión, raíz de paso longitudinal al cuadrado más paso transversal entre 2 al cuadrado menos y esto menos el diámetro por la velocidad de corriente libre. La velocidad de corriente libre nos va a poder determinar la velocidad máxima y para ello podemos ya tomar el valor de Reynolds para nuestro análisis y cálculos en nuestro banco de tubos como la velocidad máxima por el diámetro entre la viscosidad cinemática. ¿Sale? Entonces, por lo que buscaríamos determinar primeramente es esta U máxima dependiendo la configuración del banco de tubos. Si es escalonada sería esta y si sería banco de tubos lineales, entonces tendríamos esta expresión para determinar
la velocidad máxima. Y bueno, ya conociendo esa velocidad máxima, calculamos el Reynolds, que es el dato con el que vamos a estar trabajando en nuestras expresiones. Este investigador pues desarrolló una serie de correlaciones, principalmente para bancos de tubos, pero todas sus ecuaciones son principalmente para las filas interiores, dado que en las primeras filas las condiciones que imperan propiamente son las condiciones de entrada y las condiciones en los demás extremos pues ya cambian. Por lo tanto, estas expresiones se van a estar definiendo de acuerdo a las características del banco. Este investigador pues estableció precisamente valores a partir de la fila 3, 4 y 5, dado que representaban condiciones de transferencia de calor aproximadamente entre un 10 y un 25% menor, cuando los intervalos del Reynolds eran menores a 10 a la 4, y cuando eran mayores a 10 a la 4, entonces la primera fila puede estar entre un 60 y 75% de las correspondientes a las filas internas. Entonces sí hay una variación dependiendo del paso longitudinal. Por lo tanto, pues casi la mayoría de expresiones se reflejan principalmente ya en el interior del banco de tubos, con un margen a partir de 10 o más filas del 6%. Todas estas correlaciones que estamos planteando son entonces para 10 o más filas, y tendríamos que hacer un ajuste en el caso de que fueran menos filas, que lo vamos a ver en un momento. Todas estas correlaciones pues, van a ser válidas para relaciones de Prandtl entre 0.7 y 500. Todas las correlaciones que plantean estos investigadores pues son de la forma Nusselt igual a C por Reynolds a la M, Prandtl a la 0.36, y por una relación de Prandtl entre Prandtl evaluada a la temperatura de pared del tubo a la 0.25. Entonces esta expresión pues ya la veníamos manejando desde el ejemplo pasado, entonces es prácticamente la misma. Aquí lo que va a ir cambiando es el valor de C y el valor de M, dado que la condición de Prandtl pues, va a estar generalmente definida en el valor de 0.36. Todas las propiedades que vamos a estar trabajando se van a evaluar a la temperatura global del fluido, recordando que esto es la temperatura del fluido a la entrada más la temperatura a la salida entre 2. Las correlaciones entonces para valores de Reynolds entre 10 y 100 en tubos en línea, en régimen laminar, es Nusselt, 0.8, por Reynolds a la 0.4, Prandtl a la 0.36 y la relación de Prandtl a la 0.25. Para tubos cruzados, en flujo laminar entre 10 y 100, el Reynolds, Nusselt igual a 0.9 por Reynolds a la 0.4, Prandtl a la 0.36 y la relación de Prandtl entre Prandtl evaluada a las condiciones de la pared, de temperatura de la pared, a la 0.25. Bueno, aquí Chen y Wum validaron estas ecuaciones utilizando también una solución numérica y ampliando el rango para valores de entre 50 y 100 del Reynolds. Entonces podemos hacer estas dos ecuaciones válidas hasta este rango, de acuerdo a que estos investigadores pues también validaron estas expresiones. En régimen de transición, para valores del Reynolds entre 10 a la 3 y 2 por 10 a la 5, M tiene una variación entre 0.55 y 0.73 para bancos en línea, y pues bueno, se recomienda un valor medio, entonces más o menos sería 0.63, con relación de paso transversal entre paso longitudinal mayor o igual a 0.7. El valor de Nusselt es 0.27 por Reynolds a la 0.63, por Prandtl a la 0.36 y la relación de Prandtl entre Prandtl evaluada a la temperatura de pared a la 0.25. Si son bancos cruzados con relaciones de paso transversal entre longitudinal menores a 2, Nusselt es igual a 0.35 por la relación de paso transversal entre longitudinal a 0.2, y esto multiplica a la expresión Reynolds a la 0.6, Prandtl a la 0.36 y las relaciones de Prandtl a la 0.25. Para el paso transversal de mayores igual a 2, Nusselt es igual a 0.4 por Reynolds a la 0.6 o 0.60, Prandtl a la 0.36 y las relaciones de Prandtl a la 0.25. En régimen turbulento, para valores de Reynolds mayores a 2 por 10 a la 5,
se aumenta la transferencia de calor para tubos interiores, aumenta rápidamente debido a la turbulencia generada por los tubos en la corriente arriba, es decir, después del tubo, dadas las turbulencias o los vórtices que tenemos propiamente en cada uno de ellos. Entonces, para estos casos, M excede el valor de 0.8 y que corresponde propiamente al valor al cual nosotros elevamos el Reynolds para la capa límite. Por lo que normalmente este valor depende de la configuración del tubo, de la rugosidad y de algunas otras propiedades del fluido, así como la turbulencia de corriente libre, por lo cual se recomienda un valor promedio de 0.84 para régimen turbulento, por lo que las expresiones para bancos en línea será de 0.021 por el Reynolds a la 0.84, Prandtl a la 0.36 y las relaciones de Prandtl a la 0.25. Para filas cruzadas o para tubos cruzados con valores de Prandtl mayores a 1, el valor de C cambia a 0.022, en este caso por 0.021, acá 0.022, Reynolds a la 0.84, Prandtl a la 0.36 y las relaciones de Prandtl a la 0.25. Y para valores de Prandtl iguales a 0.7, el valor de Nusselt es igual a 0.019 por el Reynolds a la 0.84, considerando que generalmente el valor de Prandtl o estas relaciones es 1, como lo habíamos visto en el ejercicio 8. Achenbach amplió los datos de paquetes de tubos para valores del Reynolds de 7 por 10 a la 6 con configuraciones escalonadas y pasos transversales de CT entre D igual a 2 y paso longitudinal de CL sobre D de 1.4. Y estos se establecieron en una ecuación de Nusselt igual a 0.0131 del Reynolds a la 0.883 y por Prandtl a la 0.36. Entonces, bueno, ya son expresiones que si cumplen el rango y estas condiciones geométricas, podemos aplicarlos directamente. Esta expresión pues es válida entre valores de 4.5 por 10 a la 5 hasta 7 por 10 a la 6 del Reynolds y bueno, pues lo vamos a ir estableciendo dependiendo de la aplicación. Achenbach también investigó los efectos de la rugosidad dentro de los tubos y la caída de presión en los paquetes, recordando nuevamente que al ser un flujo circulando por un fluido, pues estos tubos generan una oposición al paso del fluido, por lo tanto tenemos una pérdida de presión y si el tubo es rugoso, pues también vamos a tener caídas. Esto pues, se ha estado analizando desde mecánica de fluidos. Por lo que esa caída de presión en tubos rugosos más o menos es el 30%. Esto debemos tomarlo en cuenta porque no siempre tenemos un paquete de tubos lisos y que bueno, finalmente si tenemos un flujo de calor y queremos que sea eficiente, pues al tener esta característica geométrica o esta característica de fabricación de los tubos, pues va a ser propiamente una pérdida de calor. Bien, entonces vamos a determinar el efecto máximo que se considera en un tubo con rugosidad y este es aproximadamente el 0.3% del diámetro del tubo y se atribuye al inicio temprano de la turbulencia y esto debido a la rugosidad y esto hace que el punto de separación pues sea antes o después dependiendo de la condición de rugosidad. En tubos en línea, para bancos en tubos en línea, pues se empezaron a determinar relaciones a partir del número de Reynolds, por lo que se refiere propiamente a la condición geométrica basada a partir del perímetro. Y pues bueno, los resultados de este procedimiento correlacionan datos del Reynolds entre 2 por 10 a la 3 y 2 por 10 a la 5 y espaciamientos de 0.1 del valor del paso transversal entre el diámetro y si es igual al paso longitudinal entre el diámetro hasta 1.05. Aiba y colaboradores demostraron que en una fila de tubos no existe un número de Reynolds crítico, que le llamamos número de Reynolds crítico, y bueno, este valor del Reynolds crítico se forma en una región de estancamiento detrás del primer cilindro.
es lo que es el vórtice propiamente que comentábamos desde el subtema anterior. Esto pues, reduce la transferencia de calor hacia los cilindros restantes, de los 3 en adelante, respecto a la condición de transferencia. Por ello, por los valores de Reynolds crítico, en esa región de estancamiento es donde el vórtice se genera y aumenta de manera significativa la transferencia de calor desde los cilindros de corriente abajo. Cuando se habla de corriente abajo es a la entrada. En el intervalo de 1.15 a 3.4 del paso longitudinal entre el diámetro, el Reynolds crítico se puede calcular con la relación de 1.14 por 10 a la 5 del paso longitudinal entre el diámetro a la menos 5.84 para determinar nuestras condiciones de flujo. Y la caída de presión en el banco de tubos de flujo transversal lo podemos calcular con la expresión delta P o caída de presión, coeficiente de fricción por la densidad por la velocidad al cuadrado máxima, la velocidad máxima al cuadrado, entre 2 veces la gravedad específica por el número de tubos. Y este número de tubos pues lo vamos a poder determinar a través de una tabla, ahorita la vamos a ver. La velocidad dependerá propiamente de este valor del área mínima de flujo libre, que ya la hemos calculado para tubos en línea o transversales o tubos escalonados. Y el coeficiente de fricción pues, va a depender del número de Reynolds, que ese número de Reynolds va a determinar a través del diagrama de Modi, que ya lo hemos estado usando en algunos ejercicios, pues va a determinar propiamente ese coeficiente de fricción dependiendo de la característica del tubo. En otros casos, bueno, vamos a ver dos figuras que nos van a permitir determinar esa caída de presión, ya sea para bancos en línea o bancos cruzados, buscando un factor de correlación X que se van a mostrar en estas tablas. Estos sistemas van a darnos esa función. Bueno, entonces comentábamos hace un momento que las expresiones estaban definidas para bancos de tubos 10 o más filas. Sin embargo, cuando son menos filas, debemos hacer un ajuste en la relación del coeficiente del coeficiente de transferencia de calor. Por lo tanto, para cuando son menos filas tomaremos esta tabla 7.3. Aquí tenemos la relación del coeficiente de transferencia de calor entre el coeficiente de transferencia de calor nuevo. Este es el nuevo y este sería el anterior. Entonces, si es tubos escalonados o si tubos en línea, de 1 a 10 filas, entonces multiplicaremos por este factor para poder hacer la corrección de las fórmulas que tenemos anteriormente. Repito nuevamente, para más de 10 filas son las expresiones anteriores y para menos de 10 filas utilizaremos estos valores. Muy bien, estas son las gráficas que me van a permitir determinar la caída de presión en bancos de tubos, en este caso de línea, en bancos de tubos en línea con un paso longitudinal relativo SL entre el diámetro. Entonces, con esa relación, SL entre D nos va a dar una curva. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de SL entre D de 1.25, aquí la de 1.5, por acá tenemos la de 2 y la de 2.5. Conociendo el valor del Reynolds, nos vamos a la curva y en la curva pues nos vamos hacia el eje de las ordenadas y vamos a obtener la relación F sobre X. Entonces F sobre X lo obtenemos de aquí. Y el valor de X lo vamos a obtener de esta gráfica que tenemos en esta parte. Para esta gráfica utilizaremos la relación ST entre diámetro menos 1 multiplicado a SL sobre diámetro menos 1. Con ese valor en las abscisas vamos a subir y encontramos la curva del número de Reynolds. Aquí tenemos 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6. Entonces buscamos el valor y obtenemos el valor de X. Conociendo este valor de X, lo multiplicamos por el que nos dio acá y obtendríamos F, que sería el coeficiente de fricción para aplicarlo en mi caída de presión. Esto es para banco de tubos en línea. Para bancos de tubos cruzados, pues esta es la ecuación, que es similar a la anterior. Nuevamente, esta sería ST entre D.
el número del Reynolds y encontraríamos f sobre x, y x la vamos a obtener de esta expresión. Nada más que aquí en el caso de las abscisas vamos a tomar st entre sl y dependiendo de la curva del número del Reynolds vamos a encontrar el valor de x. Y bueno, ya al multiplicarlo por acá pues obtendríamos el coeficiente de fricción para evaluarlo en nuestra ecuación de caída de presión. Pues bueno, estas serían las características para lo que sería manco de tubos. Ya en los ejercicios vamos a ver la aplicación de estas ecuaciones y de estas gráficas. Para concluir esta unidad, pues les dejo aquí las correlaciones para flujo externo. Estas son todas las expresiones que hemos estado revisando en los videos anteriores. Entonces simplemente es un resumen de todas ellas para que puedan, a partir de este resumen, pues poderlo rápidamente ubicar directamente. Entonces son los valores que vamos a estar empleando. Muy bien, pues con esto terminamos el subtema y subimos en unos momentos ya los ejercicios para que los puedan estudiar. Y nuevamente cualquier duda, estamos a sus órdenes. Yo espero ya poderme integrar pronto con ustedes. Hasta luego, buenas noches.